Hola, bienvenido a Senado Noticias, edición central. Cuando son las 20 horas en punto, revisamos todas las informaciones legislativas, por supuesto que han marcado este miércoles 13 de octubre el trabajo de comisiones. ¿Qué sucedió, por ejemplo, esta tarde en la sala de sesiones? Esto y mucho más lo revisamos en los siguientes titulares que hemos preparado para usted. Comisión Especial Mixta de Presupuesto conoció detalles del informe de finanzas públicas. Proyecto que modifica las libertades condicionales a punto de culminar su tramitación. Comisión de Constitución alista informe sobre debido proceso que enfrentará a los estudiantes sobre el proyecto de aula segura. Y sigue avanzando en la comisión mixta el proyecto sobre libertad condicional. Han aumentado los requisitos para poder otorgar este beneficio a los penados de nuestro país. Por ejemplo, en la última sesión se ha abordado esta materia donde no se va a aplicar la libertad condicional por problemas de salud. Ya queda muy poco para que se despache. Más detalles en el siguiente informe. La liberación masiva de condenados desde las cárceles bajo libertad condicional es algo que ya no debería volver a verse. Esto a falta de que se defina el plazo en que la nueva ley de libertad condicional entrará en vigencia, ya que en la comisión mixta, integrada por senadores y diputados, se votó el proyecto completo. 4 meses para que esté listo el reglamento y 8 para que entre en vigencia sería el plazo, pero hay algunos artículos que podrían aplicarse apenas se promulgue la nueva ley. Un asunto que se definirá en la próxima sesión y el proyecto sea despachado. Uno de los aspectos que no fue incluido es la libertad condicional por razones humanitarias, es decir, dependencia física, haber cumplido la mitad de la condena y tener 80 años de edad o padecer de una enfermedad terminal. Esta indicación del gobierno fue rechazada por 6 votos a 2, ya que según la oposición, deja espacio para la impunidad de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. No hay perdón, no ha habido arrepentimiento. Entonces, ¿de qué derecho humanitario me habla? ¿De qué beneficio? Y creo que esta discusión se tendrá que dar. Uno podrá ser minoría, pero al menos yo trato de ser coherente con lo que he postulado, que este tipo de asesinos, este tipo de criminales, tienen que estar pagando su pena donde corresponde. Y está el indulto. Pese al rechazo en la comisión mixta, el gobierno ingresaría un proyecto para normar los casos de razones humanitarias en una ley diferente. En todo caso, yo tampoco haría mucho escándalo ni trataría de sacar un provecho menor. Aquí hay un debate que, como los mismos diputados que votaron en contra de esta indicación han hecho presente, está pendiente. Y muchos de ellos no quisieron adelantar criterios definitivos porque me parece que hay voluntad para discutir este tema. Y nosotros vamos a trabajar en un proyecto de ley humanitaria, que quizás eso es lo que muchos quisieron expresar. El proyecto estableció de todas formas que los condenados por crímenes de lesa humanidad deban colaborar efectivamente con la justicia, arrepentirse públicamente y haber cumplido 2/3 de la condena para optar al beneficio. Los requisitos también se incrementaron para delitos comunes. Se le exige ahora a la comisión que otorga las libertades condicionales que su resolución sea fundada. Antes simplemente llegaban los informes y en 2 horas despachaban 1000 personas que estaban postulando este beneficio. En lo sucesivo, cada decisión va a tener que ser fundada. Así, las personas que cumplan condena de más de 1 año podrán optar al beneficio solo si tienen buena conducta y han cumplido la mitad de la pena. También se estableció la figura de un delegado de libertad condicional que hará un necesario seguimiento del proceso de reinserción, a quien el condenado deberá informar sobre sus pasos en el medio libre. Seguimos avanzando en otras informaciones. Hoy continuó el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. En esta ocasión, en esta jornada, se recibió al director de presupuesto, quien entregó más detalles de lo que serán cada una de las partidas, por ejemplo, de este erario nacional año 2019, la inyección de recursos. ¿Cómo va esta discusión ya de lleno que comienza este mes? Se lo preguntamos todo a nuestra periodista Valeria Cabello. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Tú lo decías, Rodrigo Cerda, el director de la Dirección de Presupuestos, fue quien estuvo durante esta jornada en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y entregando el informe de finanzas público correspondiente a la Ley de Presupuestos del año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudieron conocer más detalles de cuál va a ser la inversión que se va a realizar en las diversas partidas durante el presupuesto del año 2019. Recordemos que son 29 partidas las que corresponden a los ministerios. Se pudieron entregar antecedentes que ya habían sido también anunciados por parte del Ejecutivo, donde se va a dar prioridad a la inversión y al gasto público. Por ejemplo, se señalaba que salud, educación, trabajo y previsión social son las partidas que van a tener un mayor gasto para este presupuesto del año 2019. Por ejemplo, en educación, el 25,3% del presupuesto va a ser ocupado en esta partida, en salud el 20,2% y en trabajo en previsión social el 16,4%. ¿Cuáles son algunas de las inversiones que se van a hacer, por ejemplo, en educación? Se va a invertir en programas de educación preescolar, también en infraestructura para escuelas de educación secundaria y además hay un incremento importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación superior. Un 6% de incremento en comparación con el año anterior, es decir, con la inversión de este año, y lo que va a ser utilizado, por ejemplo, en plan de fortalecimiento de programas de las universidades estatales y también en un aumento de los beneficiarios, tanto en gratuidad, en becas y en fondo solidario. Infancia es un punto también relevante y que se esperaba un aumento para este presupuesto del año 2019 y sobre todo para lo que tiene que ver con la reconversión de centros de reparación especializada, CREAT, a residencias de familia. En esta parte hay un incremento de un 11,3%. Pero también otros recursos en infancia van a ser utilizados, por ejemplo, para programas y también para lo que tiene que ver con un énfasis en los programas de salud para la salud mental también de los niños, niñas y adolescentes. Otro punto también que se pudo conocer durante esta jornada fue lo que tiene relación con la inversión que se va a realizar en las regiones. El director de la DIPRES señala que todas las regiones van a tener un incremento. Eso sí, la que tiene más aumento este año corresponde a la región de la Araucanía y esto, recordemos, tiene relación con este anuncio reciente del presidente Sebastián Piñera que tiene relación con este programa de impulso Araucanía. En esta región va a haber un incremento de un 35% en comparación con el año anterior para poder implementar también todo lo que conlleva este programa. Y en seguridad pública, un tema que también ha estado en la palestra durante este año ha sido, por ejemplo, los ciberataques. En esta parte, en seguridad pública, se va a aumentar unos recursos adicionales de más de 500 millones de pesos para poder ser utilizados, por ejemplo, en labores de ciberinteligencia. Eso fue parte entonces de lo que se pudo conocer durante esta jornada. Yo los invito a que revisemos más declaraciones con los senadores y también con el director de la DIPRES. Entonces nosotros hemos venido acá con el mejor de los ánimos, presentamos nuestro presupuesto, pero queremos escuchar, conversar y ver si es necesario hacer algún cambio. Obviamente estamos dispuestos a hacerlo. En educación superior ciertamente vamos a tener un tema, yo por lo menos me voy a preocupar en particular del tema infancia, todo lo que hicimos con la Comisión Nacional de la Infancia. Aquí se dieron números buenos, pero quiero verlo en detalle cómo va a operar. Y hay un tema sí que creo que va a ser una discusión, que la levanté ante el director de presupuesto y usted vio la respuesta, fue respecto a los recursos espejos del Transantiago. Uno comprende de que el presupuesto regional crece según el cálculo que se hace para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y ahí cuando a las regiones les empieza a ir mejor, les entregan menos fondos. Y yo entiendo que la fórmula del cálculo se tiene que revisar este año y eso sería muy interesante que lo pudiéramos también discutir. Porque finalmente hay regiones donde uno dice, acá tenemos todavía necesidades muy relevantes. El plan de Araucanía, que es muy importante, se tiene que financiar. Y para financiar eso, y financiar la expansión de gasto en salud, y para financiar el gasto en infancia, y para financiar el gasto en seguridad, el gobierno solo tiene 2.000 millones de dólares adicionales. Es ahí donde las cifras no cuadran. No podemos seguir pidiendo aumento del gasto público cuando este no está financiado, porque eso significa mayor déficit fiscal y mayor endeudamiento. Y las cuentas, las deudas, en algún minuto hay que pagarlas.
Claro, Erario Nacional, Betsabe, que también ha tenido diversas opiniones por parte de los parlamentarios en cuanto a la distribución de los recursos y también al incremento de este año, que recordemos corresponde al 13,2% en comparación con el presupuesto del año 2018, pero el director de la DIPRES señaló que está dispuesto a poder escuchar todas las recomendaciones por parte de los parlamentarios en medio de la tramitación de la ley de presupuesto para el año 2019. Por lo pronto, las subcomisiones ya están trabajando en analizar cada una de las partidas y también, sobre todo, conocer más en detalle de qué se trata cada una de las inversiones para el presupuesto del año 2019, Betsabe. Así es, Valeria Cabello, periodista de TV Senado, con toda la información sobre el presupuesto 2019, lo decías tú, hay partidas más prioritarias, educación, salud, también información muy relevante sobre inyección de recursos para regiones, qué pasa con infancia, el Transantiago, tan emblemático este tema también en cada uno de los debates del presupuesto. Y como bien decías tú, Valeria, comienza de lleno en el mes de octubre el debate de las subcomisiones mixtas de presupuesto, de las 5 subcomisiones que, por supuesto, usted que nos está viendo podrá verla en detalle, en vivo y en directo, algunas de ellas por streaming, y de allí también la Comisión Especial Mixta de Presupuesto hará lo suyo con cada una de las partidas. Valeria, muchas gracias por la información, que tengas muy buenas noches. Yo los invito a que puedas seguir viendo más informaciones del presupuesto a través de nuestras redes sociales, senado.cl, también con toda la información del Departamento de Prensa del Senado, para que usted sepa, por ejemplo, cuáles son las fechas relevantes de este debate tan emblemático del Congreso Nacional sobre el Erario Nacional año 2019 y las inyecciones de recursos. Vamos a otras materias. Hoy la Comisión de Constitución ya fijó una fecha, o al menos un adelanto, de la entrega de un informe de la cual va a entregar antecedentes, más bien su opinión respecto al proyecto de aula segura y el debido proceso que enfrentarán los estudiantes respecto a este proyecto de ley que, recordemos, está debatiendo la Comisión de Educación. Todas las reacciones en el siguiente informe. La semana pasada, la Sala del Senado decidió acoger la solicitud hecha por los parlamentarios que integran la Comisión de Educación y derivó el proyecto sobre aula segura a la Comisión de Constitución para que la revise. En concreto, el envío del proyecto a revisión se solicitó para que la comisión se pronuncie respecto a lo relativo al debido proceso que enfrentarán los estudiantes, para lo cual consta un plazo de 2 semanas. El senador Francisco Buenchumilla, presidente de la Comisión de Constitución, hoy enfatizó que la instancia alista un informe para referirse a las dudas que ha recibido la iniciativa, luego de escuchar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y a expertos constitucionalistas. La Comisión de Constitución que yo presido está viendo los aspectos constitucionales respecto de si el mecanismo previsto en este proyecto cumple o no las normas del debido proceso. Escuchamos a profesores de Derecho Constitucional, escuchamos a la ministra, a sus asesores, y la próxima semana vamos a resolver el punto. Asegurando que la iniciativa responde a una situación de violencia grave y que por tanto su tramitación no debiera tardar, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, manifestó cierta molestia al evidenciar que la Comisión de Educación no ha comenzado la discusión. Que es una opinión más, no es vinculante para el resto de los senadores ni para la Comisión de Educación. Se quiso traer para acá para que se diera una opinión sobre la constitucionalidad de un aspecto del proyecto y lo especificó claramente, que no paraliza, ni entorpece, ni vincula a la tramitación que tenga que seguir la Comisión de Educación. Nosotros como Ejecutivo, este es un proyecto que responde a una situación urgente. Estamos viendo hechos de extrema gravedad y de violencia ocurridos todos los días prácticamente en los distintos liceos en la comuna de Santiago. Sobre las garantías que se entregan a los alumnos, la ministra aseguró que tienen plena seguridad de que el proyecto cumple no solo con las garantías del debido proceso, sino con algo fundamental, que es el derecho a la seguridad de la comunidad educativa y el derecho a la educación. Vamos a revisar hasta ahora de la noche, ¿les parece? 20:14 en nuestras redes sociales, senado.cl, con la información de la sala de sesiones y algunos proyectos que fueron debatidos esta tarde. Avanza proyecto que ajusta diversas leyes al funcionamiento práctico dentro de los colegios. El proyecto, que fue aprobado en general, mejora el ingreso a docentes, directivos, al sistema de desarrollo profesional, apoya de mejor manera también a los establecimientos con desempeño insuficiente y garantiza la prestación del servicio educacional en escuelas también de hospitales del Sename, en cárceles, entre otras instituciones públicas. Va a recibir indicaciones hasta el 25 de octubre. ¿De qué se trata esta iniciativa legal? Vaya a senado.cl y puede ver todo el debate
de este proyecto y todo el acontecer legislativo de hoy en la sala de sesiones. Momento en Senado Noticias de conocer un poco más de nuestros legisladores. En esta ocasión, la senadora Luz Imensperger, que conversó con nosotros de varios temas, sobre todo de temas legislativos, de lo que afecta también a materias nacionales, de contingencia y mucho más. Esto lo revisamos a continuación en la entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta oportunidad vamos a compartir junto a la senadora Luz Imensperger. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, un gusto poder estar compartiendo contigo y con todos los televidentes. El gusto es para nosotros también y queríamos partir conversando con usted respecto al tema del presupuesto de la Nación, que es un tema que se viene ahora y hay varios aspectos. Se ha destacado el crecimiento en muchas de las partidas, en otras también hay ciertas reducciones, pero ¿cuál es la visión general que tiene usted? También, por ejemplo, hay algunas voces que han dicho que les gustaría que ciertos temas, por ejemplo, el presupuesto del metro, que va a tener un aumento, se viera tal vez reflejado con una ley espejo, como sí la tiene el Transantiago, para llevar recursos a regiones, que es un tema que también tal vez a usted le pudiera tocar, pero ¿cuál es un poco la visión que usted tiene de este presupuesto? Sí, bueno, en términos generales, ¿no es cierto? Tú bien sabes que está recién comenzando el estudio del presupuesto acá en el Senado. Creo que es un presupuesto absolutamente responsable, que lleva un incremento de un 3,2%, que hace un esfuerzo importante o pretende hacer un esfuerzo importante para reducir el déficit estructural en al menos un 1%, que da señales claras de poner los recursos, ya es un presupuesto ajustado, pero pone los recursos en las prioridades de los chilenos en materia de seguridad, en materia de crecimiento y empleo, en materia del adulto mayor, de la clase media, de salud, por cierto, y eso es relevante. El presidente, y así lo ha visto también, ¿no es cierto?, ha comprometido un aumento en los FNDR, en los presupuestos regionales. En el caso de mi región va con un aumento sobre un 3%, lo que me parece una buena cifra, aunque obviamente uno como región siempre espera algo más. Creo también que es una muy buena señal para la estabilidad y el desarrollo de las zonas extremas, particularmente el haber incluido ciertos temas regionales. Creo, vuelvo a decir, que eso es muy importante, las señales que se den y cómo se reciben en las regiones, sobre todo cuando estamos ya en tierra derecha a lo que es la descentralización, al menos política y algo administrativa en las regiones, ¿no es cierto?, con la próxima elección el año 2020 de los gobernadores regionales, en que de poco nos va a servir elegir gobernadores regionales si no tienen ni facultades o competencias ni recursos para poder ejercerlas. Por eso que yo creo que es prioritario el incremento de los presupuestos en las regiones. Respecto a lo que señalas de una especie de ley espejo de lo que es el metro, a mí en realidad, claro, podría ser un camino, pero no me importa tanto que vaya asimilado a un nombre determinado, o sea, consecuencia de. Lo que me importa es que haya, como lo hubo en el gobierno pasado del presidente Piñera, un aumento real y significativo en las regiones que le permita salir de ese subdesarrollo. Mucho se habla que nuestro país, ¿no es cierto?, está en vías de desarrollo, pero eso de repente es en Santiago. En las regiones todavía seguimos siendo subdesarrollados, falta descentralización, falta que las propias regiones tomen el poder de las decisiones ahí. Nadie mejor que los que vivimos en regiones sabemos lo que necesitamos para seguir avanzando, potenciar nuestra región, tener un buen gobierno regional, pero también tener un buen trabajo de lo que son las empresas regionales y fortalecer el emprendimiento, el crecimiento del empleo. En fin, en términos generales vuelvo a decir, creo que es un presupuesto responsable, creo que se ha establecido un buen reajuste para el FNDR, todavía no he revisado los fondos sectoriales, que también es un ingreso importante para las regiones, sobre todo en ministerios relevantes como son el MOP, Salud, Vivienda y Urbanismo. En fin, eso también espero que vaya considerado con importantes recursos para la región y que no solamente se queden todos nuevamente una vez en Santiago. Senadora, otro tema que está viéndose ahí en la Comisión de Gobierno dice relación con estas máquinas que muchos las califican como que son de azar o son de destreza, pero lo cierto es que son ilegales. Entiendo que la idea era que volviera a la Comisión porque justamente la idea es
prohibirla, si nos puede contar por qué. Y hay mucha gente que la ocupa y va, de hecho aquí alrededor del Congreso vemos que hay de este tipo de casinos acá a pocas cuadras, pero su funcionamiento no es legal y no es correcto. Si nos puede explicar específicamente por qué. Efectivamente, el Estado de Chile hace mucho tiempo que tomó la decisión, ¿no es cierto?, que los juegos de azar van a realizarse o pueden realizarse lícitamente solamente en los casinos autorizados a lo largo del país. Pero por resquicios legales, ya hace varios años atrás han proliferado estas máquinas mal llamadas de destreza, en que tú ves a lo largo y sobre todo en comunas muy vulnerables, una gran cantidad de ellas en panaderías, en botillerías, en almacenes, en que los vecinos, y vuelvo a decir, la gente de más escasos recursos, cuando va en la mañana la señora a comprar el pan con 1.500 pesos, antes de comprarlo juega para ver si puede doblar ese dinero y finalmente se vuelve a la casa sin pan y sin plata. Eso escuchamos en la Comisión de Gobierno al Ministerio de Desarrollo Social, escuchamos a la Subsecretaria de Salud, escuchamos a las policías, escuchamos, ¿no es cierto?, a la Superintendencia de Casinos, escuchamos a mucha gente y yo creo que hay un consenso generalizado que tenemos que legislar para prohibir estas máquinas y acabar con este resquicio legal. Esa fue la razón por la cual en la sesión del martes antepasado, pedimos que volviera el proyecto a la Comisión de Gobierno para poder analizar otros proyectos que se han presentado por distintos senadores. Yo también presenté una moción que van en el sentido de prohibirlas definitivamente. El proyecto que yo presenté en particular va por la línea de modificar la ley de casino en su artículo 3, ingresar una nueva letra con la definición de máquinas de azar, manteniendo lo que actualmente existe, pero agregando un inciso segundo que señale que todas aquellas máquinas que entregan premios en dinero o avaluable en dinero sean consideradas de azar. Si eso logra convertirse en ley, terminarías con el problema de esta proliferación de máquinas de destreza o mal llamadas de destreza, porque son máquinas de azar que están desperdigadas por nuestro país y que, vuelvo a decir, a los que más afectan son a las comunas y a las personas más vulnerables, y además va aparejado con todo lo que significa una adicción que no la vemos con la importancia que requiere, que es la ludopatía. Senadora, por último, también se está viendo en la Comisión de Gobierno, le queda poco para ser despachado a la sala del Senado, el proyecto de integridad pública que dice relación con poner fin a este tema que muchos llaman de nepotismo, es decir, de hacer una mayor exigencia para que las personas que van a ingresar a trabajar en el servicio público tengan efectivamente las competencias necesarias para hacerlo. Si nos puede comentar lo bueno que trae este proyecto y que ya podría en las próximas semanas pasar a la sala. Sí, es un muy buen proyecto que, por cierto, esperamos mejorar en la discusión en particular, ¿no es cierto? Es un proyecto cuyo objetivo es regular requisitos y alguna normativa respecto a los funcionarios públicos en cuanto al ingreso, a la permanencia y al post-empleo público. Básicamente en el tema post-empleo público es que cómo evitar que aquellas autoridades o que han ejercido cargos importantes puedan tener alguna influencia indebida después al ejercer una actividad privada. Yo creo que en términos generales, vuelvo a decir, es un muy buen proyecto, regula el tema de los parientes, regula el tema, como te digo, de la salida y las influencias que podrían haber, pero básicamente también yo creo que hay que ser cuidadosos de que cuando uno quiere regular en exceso, de repente lo que puede ocurrir es que dejes de atraer buenos y nuevos talentos a la administración pública. Por lo tanto, yo creo que acá el mensaje que hay que mandar es que tenemos que regular, pero regular con prudencia para que ojalá la mejor gente esté disponible para trabajar en la administración pública, que eso es lo que va a hacer avanzar en nuestro país. Y finalmente contarte que ya se aprobó en general en la comisión, hoy día se dio cuenta en la sala, así que esperamos que sea puesto en tabla la próxima semana. Perfecto. Senadora, le agradecemos por habernos contado sobre estos proyectos, estos temas tan interesantes y que seguramente vamos a ir conversando en las próximas semanas. De todas maneras, gracias a ustedes. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. Ahí estaba la entrevista con la senadora Luz Ebensperger por la región de Tarapacá, que nos comentaba temas varios, por ejemplo, cómo se viene la discusión del presupuesto, algunos proyectos de ley que ya han avanzado a la sala de sesiones. Si usted la quiere repetir íntegramente,
en nuestro canal de YouTube, por supuesto, TV Senado Chile, vaya y vea esta y todas las entrevistas de nuestros senadores, además en las repeticiones del fin de semana en nuestra programación. Con esto me despido, las redes sociales usted ya las ve en pantalla para que sepa más del trabajo legislativo, estamos en Twitter y además en YouTube y además se puede ver toda la información en senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.